Se fija en toda empresa, a fin de año se hace un balance, se hace una revisión de todo lo que tiene una empresa. Entonces la empresa o el empresario dice, empezamos aquí y llegamos hasta acá. ¿Qué le quiero decir con eso? Que nosotros como personas, así como en una empresa se hace una evaluación, también nosotros necesitamos hacer una evaluación de nuestras vidas y entonces ver si hubo un progreso en nuestra vida espiritual, si hubo un retraso. Por así decirlo, el año pasado conocía un 10% de la Biblia o un 20% de la Biblia y pues me fui para atrás, ahora solamente sé un 8% o ahora sé un 15%, sí progresé. Entonces, nosotros necesitamos evaluar nuestra vida espiritual y ver hasta dónde hemos llegado y en este año entonces ver hasta dónde queremos llegar. ¿A dónde podemos llegar? Esa pregunta ni la deberíamos de hacer porque sabemos que cuando el Señor está con usted, si el Señor está con nosotros, nada es imposible. Así es de que no hay límite para llegar a un lugar y nunca vamos a dejar de aprender porque el Señor es tan maravilloso, es tan grande en todo, que no nos alcanzaría la vida misma para acabar de conocerle. Así es de que, ¿cuáles son los propósitos comunes que las personas se hacen? Todos lo saben. Uno de los principales, en este año vamos a bajar de peso. En este año vamos a hacer ejercicio. A lo mejor todos empiezan así hablando secularmente. En este año quiero pagar mi carro, quiero pagar mi casa. En este año me voy a arreglar unas cuentas que tengo con alguien y muchas de estas son las cosas que secularmente las personas buscan. Pero ¿cuáles son las que usted va a buscar? ¿Cuáles son las que vamos a buscar delante de Dios? Señor, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno. Me quiero poner en tus manos para que seas tú, oh Dios, dirigiendo mi hablar. Que todo lo que hable sea para honrar tu nombre y también para que nuestras vidas puedan ser edificadas, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar ahí en Romanos capítulo 14. Voy a estar leyendo algunos versículos en Reina Valera, edición de estudio del 95, y otros versículos que ya tengo aquí que son ¿de qué versión? Biblia de las Américas. Entonces voy a estar algunos versículos en Biblia de las Américas y otra en Reina Valera del 95. Y en esta tarde queremos ver 4 puntos, pero antes de eso déjeme leerle ahí, si gusta abrir sus Biblias en Romanos capítulo 14, y vamos a leer de los versículos 5 al 9. Romanos 14 del 5 al 9. Me sigue con su vista, por favor. Uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. El que distingue un día de otro, lo hace para el Señor, y el que no distingue el día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y también da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, para sí, y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Y dice, déjeme leerle también el 9. Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces, en esta tarde vamos a compartir 4 puntos con ustedes. El primero de ellos es la importancia de tener convicciones. La importancia de tener convicciones, la convicción más importante. Una vez que usted tiene varias convicciones, usted tiene que escoger una de ellas para que le dé prioridad. ¿Y cuál es la razón? Como tercer punto, ¿cuál es la razón que usted tiene para esa convicción? Y como cuarto punto, ¿cuál es el resultado que usted va a tener por esa convicción que usted ya ha tomado?
Y vamos a estar ahí, como ya les decía, en Romanos capítulo 14, y vamos a estar viendo algunos otros versículos. Empezando en el primer punto, entonces vemos que las convicciones son importantes. ¿Qué es una convicción para empezar? Una convicción es una seguridad que usted tiene en algo o en alguien. Es una seguridad que tiene. Nosotros tenemos convicción que el Señor está con nosotros. Esa es una seguridad que nosotros tenemos. ¿Cuáles son las convicciones que usted tiene? Y yendo ahí a la Escritura en Romanos 14, en el 5 dice: uno juzga, un día es superior a otro y otro que todos los días son iguales. Cada cual está plenamente convencido según su propio sentir y en su propia mente. En ese tiempo estaba la iglesia conformada por romanos y por gentiles, judíos y gentiles. Entonces, nosotros somos gentiles, no pertenecemos a los judíos, y ellos tenían diferencia entre los días, entre la luna llena, o entre qué días eran especiales para unos y qué días eran especiales para otros. Y hoy en día nosotros como creyentes ya no necesariamente tenemos esas mismas costumbres que ellos tenían, pero aún así ahora hay diferencia entre quién celebra qué y cómo lo celebra. En algunos lugares, algunas personas no celebran su cumpleaños. En algunos otros lugares no se come cierta cosa. Entonces, hay diferentes cosas. Pero como dice ahí la Escritura, cada uno esté convencido de lo que hace y por qué lo hace. Yo me recuerdo hace años, yo soy mexicano, sí, para los que no sabían, y hay un tiempo donde no se come carne en México. ¿Se recuerdan qué día es? La Semana Santa, ahora no se come carne. Y yo me recuerdo un día que yo andaba trabajando y no sé qué pasó, el caso es que comí carne. Y yo andaba tan asustado porque había comido carne. Me decían que me iba a morir y que me iba a enfermar y no sé qué, y yo estaba bien preocupado. Estaba chiquillo, tenía como entre los 8 años, algo así. Y esa preocupación me aumentaba conforme el día iba pasando. Y se acabó el día y mira, acá estoy ahora. No pasó nada. Pero lo que estamos viendo aquí es que debemos estar convencidos de lo que hacemos. En ese tiempo yo ni sabía quién era Dios. Ahora yo sé quién es Dios. Y ahora yo sé que si yo como algo, lo hago con acción de gracias. Y le doy gracias a Dios por lo que me permite tener. Esa es mi convicción. Yo sé que Dios está conmigo y debo de hacer esto agradeciéndole a Dios. Y entonces, como lo decía al principio, debemos de comenzar este año dándole gracias a Dios, agradándole en todo lo que hacemos. ¿Cuáles son las convicciones que tú tienes? ¿Cuáles son las opiniones que tenemos con respecto de los que celebran otras cosas que usted no lo hace? Entonces la invitación en esta tarde es que usted escoja sus convicciones. Una vez que usted ya tiene una convicción, entonces tráigala a la palabra de Dios y mire si esa convicción que usted ya se formó es una que le va a dar la honra y le va a dar la gloria a Dios. Hay convicciones que no se pueden cambiar. Por ejemplo, las convicciones o las seguridades doctrinales. Cristo es Dios. Eso no tiene margen de error. Esa es una convicción que no debe de cambiar en nadie. O sea que si usted o alguien dice Cristo no es Dios, entonces usted tiene que defender la verdad. Cristo es Dios. ¿Sí me entiende? Pero si se va uno a meter en un argumento porque él celebró algo y usted no, eso es algo diferente. Entonces, ¿cuáles son las convicciones que tú tienes para este nuevo año? ¿Cuáles son las metas que te estás poniendo para poderlas lograr en este año que empieza?
Como lo decía hace un momento, todos tal vez tenemos propósitos de familia, propósitos de trabajo y propósito de ir a algún lugar. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Todo esto que hacemos, ¿lo vamos a hacer porque queremos hacerlo o primeramente lo vamos a poner en las manos de Dios para que Él sea el que nos guíe a hacer también estas cosas? Algunos aquí acaban de compartir unos propósitos que tienen para el año que viene. Si usted no tenía ningún propósito para este año que viene, ya escuchó 3 ejemplos de unos muy buenos propósitos. 3 ejemplos de ellos. Porque quiero llevarlo ahí a Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios 4, 14. En donde nos habla de que debemos estar unidos en el Espíritu, y dice en el versículo 14: así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Qué está diciendo ahí? Que usted tiene que tener sus fundamentos, sus convicciones fundamentadas en el Señor, para que cuando alguien venga e intente llevarle por otro camino, usted ya sabe cuál es su fundamento. De esa manera no lo van a poder mover de donde usted está. Si su fundamento es Cristo, nadie lo va a poder mover de ahí. Si usted no tiene la seguridad de que Cristo es su fundamento, entonces va a ser como un barquito en el agua que es llevado por el viento por cualquier lugar. Entonces, necesitamos escoger convicciones, y una vez que tenemos convicciones, entonces eso nos lleva a ver cuál es la convicción más importante. Ya hice una lista de 5 o 6 propósitos que estoy convencido que quiero hacer, pero ahora, ¿cuál de ellos es el más importante? Y si leemos ahí en el versículo 6, en Romanos, donde empezamos a leer, dice: el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, y el que come, para el Señor come, pues, dando gracias a Dios, y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. ¿De qué estamos hablando ahí? Si usted se fija solamente en un versículo, que es el versículo 6, estamos viendo 3 veces que enfatiza para el Señor. Si come, para el Señor lo hace; si no lo hace, para el Señor no lo hace. O sea que la principal convicción que debemos de tener es entonces agradar a Dios. De tus propósitos que tienes para este año, ¿cuál de ellos va a agradar a Dios? ¿Cuál de ellos no va a agradar a Dios? Uno de los propósitos, en un devocional estábamos mirando ahí en casa, y uno de los propósitos buenos que miramos en esa ocasión era guardar nuestro corazón. Y yo les preguntaba ahí: ¿cómo guardas tu corazón? Y ya algunos decían: pues cuidando lo que ves. ¿Sí? ¿Y qué más? Cuidando lo que oyes, cuidando lo que hablas, cuidando a dónde vas. Entonces, esas son maneras de cuidar tu corazón. Ponerte en las manos de Dios, y lo que ves, asegúrate que le da gloria a Dios. Lo que escuchas, lo que hablas, a donde tú vas. Ese es un buen propósito para este año. Ponernos en las manos de Dios y poder cumplir estas cosas. Si seguimos leyendo ahí en el 7 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Nuevamente ahí está haciendo un énfasis que si nosotros vivimos, para el Señor lo hacemos, y si morimos, para Él lo hacemos. Como conclusión de esto, todo lo que hacemos tiene que ser para el Señor. Tengo varias convicciones, he escogido una que es la más importante,
y es entonces agradar al Señor en todo. Y déjeme le leo ahí en Colosenses 3, Colosenses 3, 16 y 17. Le leo en Colosenses 3, 16 al 17, dice: la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nuevamente es una invitación a que todo lo que hagamos, lo hagamos para darle la honra y la gloria a Dios. Tengo una estadística aquí que el pastor puso aquí, y fíjese lo que dice. Dice que el pasado 2016 en Estados Unidos, en este país, murieron 2.626.418 personas. Esas son las personas que murieron en el 2016. Y sin importar su religión, sin importar su país de origen, sin importar nada, simplemente ese es el número de personas que murieron. Estamos hablando de un promedio de 7.195 personas por día. Si ese número lo traemos a hacerlo más pequeño y nos consideramos nosotros en la estadística, de acuerdo al número que somos, es posible que uno de nosotros no salga el 2017. Y yo creo que ahí, y no es para que se asusten, mas sin embargo, es la realidad. Yo creo que nos debemos de preguntar, o se ha preguntado usted, ¿estoy listo para morir? ¿Estoy listo para morir? Y si usted no se ha hecho esa pregunta, pues déjeme decirle que debiera hacérsela. Porque nadie sabe ni el día ni la hora, y no importa qué tan guapo sea usted, o qué tan fuerte, o qué tan inteligente, eso no importa. Pero usted que está aquí y tiene a Cristo en su corazón, usted tiene la convicción, la seguridad que si usted muere hoy, que si usted muere mañana o la semana que viene, por su palabra, ¿dónde va a estar usted? ¿Dónde? A ver, como que no están muy convencidos. ¿Dónde va a estar? Con Cristo, con su presencia. Porque usted recibió a Cristo como su Señor, como su Salvador, reconoció que Él fue crucificado, que vino a morir por usted, que fue sepultado, pero no solamente se quedó allí, sino que al tercer día resucitó de entre los muertos para que usted y yo tuviéramos vida. Entonces, cuando leemos estadísticas como estas y dice uno, pues hay una posibilidad que yo no salga el 2017. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Le has recibido como tu Señor y Salvador? Todos nos vamos a morir un día. Pero si tú no tienes a Cristo como tu Salvador, déjame decirte que debieras preocuparte, porque serás parte de la estadística de los que no van a estar en la presencia del Señor para vida eterna. Continuando adelante. Y dice ahí también en Santiago 4, 13 al 15, hablando de las cosas que muchas personas hacen, dice, oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual lugar, a tal ciudad, y pasaremos allí un año, vamos a hacer negocios, vamos a progresar. Se lo voy a parafrasear para ahorrar un poco de tiempo. Vamos a hacer mucho negocio, vamos a ganar mucho dinero, y todo esto lo vamos a hacer. Pero entonces se le pregunta a esa persona, ¿y cómo sabes si vas a vivir mañana? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Es decir, vamos a hacer esto,
vamos a hacer aquello, pero si el Señor lo permite. Si el Señor no lo permite, no vamos a hacer nada. Porque ¿quién le garantiza a usted que va a amanecer el día de mañana? Por gracia, esperemos que, o confiando en Dios, esperamos que así sea. Entonces, ¿qué va a hacer en este año que usted viene? ¿Va a planificar algo bueno o va a planificar día así solamente a ver qué va cayendo en el año? Es cierto que debemos de vivir día a día, pero también es cierto que tienes que tener una meta a dónde quieres llegar. ¿Cuál es tu convicción? Entonces, tenemos varias convicciones, varias cosas, propósitos que tenemos para este año. Hemos escogido una que es agradarle a Dios. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Y volviendo a lo mismo, es algo que nosotros necesitamos hacer porque Dios así lo manda, porque Dios es Señor de nuestras vidas. Si continuamos leyendo ahí, vamos a ver los por qué de esta convicción que vamos a tomar. Y vamos a ver 3 cosas importantes en ella. Y si leemos ahí en el versículo 8, debemos vivir para agradar al Señor porque Él es nuestro dueño, Él es el Señor. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esa es una de las primeras cosas que podemos ver ahí. Y si leemos también ahí en Colosenses 1:16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, tanto las visibles como las invisibles. Todo ha sido creado por el Señor. En 1 Corintios 6:20 dice, pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En cada pasaje que estamos viendo es una invitación a que nosotros evaluemos, como les decía al principio, hacer una evaluación y entonces darnos cuenta qué tanto le estamos dando la gloria a Dios en las cosas que hacemos. En el versículo 9, debemos vivir para agradar al Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro amo. Dice en Romanos 10, lo que acabamos de leer en el 9, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Aquí sí quisiera que miráramos una cosa. ¿Cristo es tu Salvador o es tu Salvador y tu Señor? Sucede muchas veces que Cristo es solamente Salvador de algunos. ¿Por qué digo Salvador? Porque le han recibido como Salvador, pero se han quedado ahí. Y los que le hacen su Señor son aquellos que le obedecen. Y siguen un proceso, siguen aprendiendo y siguen obedeciendo. Y muchas veces hay personas que solamente dicen, sí, Cristo es mi Salvador, pero solamente hasta ahí. Acepto, recibo su salvación, pero como que no me quiero comprometer mucho con los hermanos, no me quiero comprometer mucho con la iglesia, ¿sí me entiende? Y al hacer esto, entonces estamos negando que es nuestro Señor, porque si Él fuera nuestro Señor, entonces haríamos lo que Él manda. Y la pregunta es, ¿Dios es tu Señor? ¿Jesús es tu Señor y Salvador? Si lo vemos desde esa perspectiva, ¿cuál sería tu respuesta? Entonces, tenemos convicciones, hemos escogido una convicción, hemos visto por qué debemos de hacerlo, pero ahora, ¿cuál es el resultado de hacer esto que estamos haciendo, de darle la gloria a Dios? Y ese es el último punto de esta tarde. No me quiero tomar mucho tiempo porque ya me está viendo alguien así como... No les digo quién, porque no está. Y
el resultado cotidiano de esta importante convicción. Y si leemos nuevamente ahí en el 6, dice, el que está convencido de algo respecto a un día, para el Señor piensa así, y el que come, para el Señor lo come. Entonces, ¿cuáles son los resultados de una persona que está viviendo bajo la convicción de agradar a Dios? Está viviendo entonces una vida de agradecimiento. ¿Es usted agradecido delante de Dios? Está viviendo una vida de mansedumbre. ¿Tiene usted mansedumbre? Alguien decía por ahí como chiste, decía, no, los cristianos, dice, debemos de ser mansos, pero no mensos. Si eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro, debemos de ser mansos, pero no debemos de dejarnos de todo lo que pueda pasar. O a veces decimos, pues sí, me hicieron esto, pero yo no le puedo responder igual porque soy cristiano. ¿Qué te detiene que lo hagas igual que los demás? ¿Sí me entiende? Todo lo que hacemos debemos asegurarnos que le da honra y gloria a Dios. Si yo hago algo, aunque sea bueno, pero eso bueno que yo hago le sirve de tropiezo a mi hermano que es más débil en la fe, entonces necesito parar de hacerlo para que mi hermano que es débil en la fe pueda crecer. O necesito explicarle, o cuando él crezca, entonces va a entender eso. Porque, por ejemplo, yo le puedo decir que a mí no me afecta que usted coma lo que usted quiera comer. Eso a mí no me afecta en lo más mínimo. Pero a lo mejor hay alguien que dice, no, pues este comió cerdo, este ya se va a condenar. ¿Sí me entiende? Entonces, si yo sé que uno de ustedes tiene ese sentir y cuando no come para agradar a Dios, pero yo sí como eso y yo sé que usted piensa así, entonces yo me tengo que abstener de comer eso enfrente de usted para que yo no sea tropiezo para usted. Entonces, ¿cuáles son tus convicciones y cuáles son las cosas que estamos haciendo? Como resultado de nuestra convicción, podemos poner en práctica los frutos del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Todos ellos es un resultado de tener al Espíritu, pero al mismo tiempo también es de una comunión constante con el Señor. ¿Sí me entiende? Debemos de agradar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Qué vamos a hacer este año entonces? Este año que está en curso, ahora sí vamos a evangelizar. Si usted no había trabajado en nada en la iglesia, ahora sí va a trabajar. Si usted ya está trabajando, le va a poner más ganas a trabajar para la iglesia. Si usted no estaba aprendiendo, se va a poner a aprender para agradar a Dios. Le invito a que haga una evaluación en su vida espiritual del año que pasó. Muchos de ustedes iniciaron enero en la iglesia y de entonces se quedó donde mismo, se quedó allí, avanzó un poco o retrocedió en las cosas espirituales para darle la gloria a Dios. Volviendo otra vez como conclusión, volviendo otra vez a Colosenses 3:17, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo para el Señor. Y le quiero leer también ahí en Efesios 5, del 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así es de que esa es la invitación que les hago para este próximo año. Todo lo que hagamos, pongámoslo en las manos de Dios. Y Él entonces, en su misericordia, nos guiará a hacer lo mejor. Que Dios los bendiga.